el que parece que se va a quedar sin ese título de la Premier League. Ya estábamos acostumbrados de ver a un Manchester City ganarlo, y es que 6 de los últimos 7 títulos habían sido para los Citizens, de un Pep Guardiola que hasta él acepta ya que quizás esta temporada no va a ser suya, Rodri, y pues evidentemente entre la lesión de tocayo, el recién mencionado Rodri, también parece que se ha venido muy abajo los Citizens, aunque ganaron el otro día contra el Leicester City un 2-0, que corta una racha negativa, pero parece que el City se está agarrando de eso, de cortar rachas negativas. Más allá de las lesiones, en cuanto a la mentalidad de este equipo y los Citizens, ¿por qué no pudieron aguantar ni siquiera el momento, sino esta primera mitad de temporada en donde lo que acabo de mencionar, con esa lesión tan importante, Robert? Yo creo, Chris, que lo que tenía que hacer el Manchester City lo hizo anoche, que era detener la hemorragia, ¿no? Porque estaba desangrándose el equipo de Guardiola por una causa o por otra, y creo que ayer es un partido importante. No sé si es el punto de inflexión que todo el mundo estaba pensando o buscando, pero creo que es importante porque a nivel colectivo el equipo, no habiendo hecho el partido de su vida, porque la segunda parte bajó muchísimo, y seguramente el Leicester, antes del gol, el segundo del Manchester City, que fue el gol de Haaland, se hubiera merecido el empate, pero al final ganó, ¿no? Y en un campo complicado como es el del Leicester, que estaba intentando escapar de la parte peligrosa de la tabla. Sin embargo, yo creo que lo que le pasa al Manchester City, y por eso ha sido incapaz de mantener la línea, ya no del año pasado, sino de los últimos 5 años, ¿no? Porque es una hegemonía tremenda la del equipo de Pep Guardiola. Yo creo que lo que le pasa es que los refuerzos no han estado a la altura, ni de Guardiola, ni del bloque, ni de la exigencia del propio Manchester City, porque yo ayer lo pensaba, Savinho creo que es un jugador que puede llegar a la élite, pero cuya única experiencia fuerte fue la temporada pasada en el Girona, y que, insisto, está siendo de lo más destacado del Manchester City, pero todavía no es un jugador que sea indiscutible en un equipo como el equipo Citizen. Luego, gente como Doku o gente como Kovacic, creo que son jugadores que no están mal como reemplazos, pero que no puede pivotar un proyecto tan importante como es el del Manchester City alrededor de jugadores que no han sido insustituibles en otro tipo de proyectos y que no dejan de ser complementos, y teniendo en cuenta además lo que comentabas, ¿no? La baja de Rodri, mi tocayo, y de gente muy importante, ¿no? Como De Bruyne, que no ha estado por culpa de las lesiones con esa constancia que mucha gente hubiera deseado, ¿no? Y yo creo que es un poco eso, que cierta gente psicológicamente está agotada también por Guardiola, son muchos años, pero sobre todo el hecho de esos refuerzos que para los extremos y para lo que necesita Pep Guardiola creo que es insuficiente, Sí, ¿no? son muchos años de Guardiola, como dices, 500 juegos, por cierto, los que cumplió también al frente del equipo de los Citizens. Esto fue lo que dijo Pep Guardiola, precisamente lo que ya mencionábamos, el tener ese respiro importante, y dice, no es una alegría, es un alivio en este momento. Esa es la palabra que realmente expresa el sentimiento que tenemos todos nosotros. No tenemos suficiente energía para aguantar los 90 minutos de nuestro partido, pero espero que este resultado nos ayude en el nuevo año a recuperarnos un poco de nuestros malos momentos. Varios malos momentos también, Richard, con apenas su segunda victoria en 10 partidos de la Premier League, lo que han sido también ya rachas históricas, ni siquiera para el Citizen, para el mismísimo Pep Guardiola también, a final de cuentas. ¿Cómo, si es que se puede, cómo podrá este Manchester City recuperarse con un Pep Guardiola que se tendrán que enfocar en la FA Cup y acabar entre los primeros 4 de la Premier? Bueno, creo que ya con esa declaración empieza a dar ese cambio de actitud que necesita Pep Guardiola. A ver, quitarle la presión a los jugadores de tratar de ganar el campeonato porque están demasiado lejos. Hay que enfocarse en asegurar un puesto para la competición de Liga de Campeones de Europa. Hay que concentrarse en otras cosas que están más a la mano. Creo que Pep Guardiola, a diferencia de muchos, Pep Guardiola sí se ha cuestionado a sí mismo y sí ha cuestionado a sus jugadores, cosa que de pronto nosotros no nos atrevemos a cuestionar a Guardiola porque es Guardiola, y no está mal cuestionar a Guardiola. Con eso no se pide, repito, con eso no piden nadie que salgan de Guardiola, pero que se le puede cuestionar lo que ha venido pasando esta temporada, se le debe cuestionar, de hecho. Yo entiendo que esto puede ser un bálsamo como cuando se le ganó 3-0 al Nottingham Forest. Pensábamos que iba a cambiar de inmediato y bueno, ahora sí vamos a ver al Manchester City porque llegó y le metió 3-0 al Nottingham Forest. ¡Pac! Y volvió a seguir en esa estela de partidos perdidos o empatados. Esta victoria ante el Leicester, por cierto, es el primer partido hasta ahora en toda la temporada de la Premier League
que el Manchester City no gana la posesión de pelota. Te da a entender lo mal que está funcionando el Manchester City. Rodrigo nos hizo una radiografía del partido. El Leicester mereció el partido, lo mereció, arriesgó, y dentro del riesgo, bueno, se encontró con que el Manchester City le clava el segundo y digamos ahí ya la historia se termina de encarrilar. Pero vimos las mismas constantes que hemos visto a lo largo de toda la temporada. Es decir, la posesión la venía ganando el City en casi todos los partidos, salvo este último frente al Leicester, pero dándole mucha pelota al rival. La cantidad de situaciones que genera el City son muchas, pero el rival también las tiene. Si vemos el partido del Leicester, estadísticamente hubo 14 remates del City, 11 del Leicester, 5 entre palos para el City, 6 para el Leicester. Entonces estamos hablando de un partido que fue muy parejo. El Manchester City hoy en día, por su forma de jugar, por el momento anímico de sus jugadores, por la ausencia de los que no están por la lesión, por ejemplo, de Rodrigo, termina siendo un equipo que es muy susceptible y que no ha encontrado la forma de dar ese cambio anímico, emocional o lo que sea para que el jugador afronte los partidos con otra actitud. ¿Esto puede cambiar en 2025? Seguro que va a cambiar. Por plantilla va a cambiar. Porque creo que el Manchester City, aunque todavía le falta mucho para tocar fondo, no creo que llegue a tocar fondo. Creo que va a encontrar alguna estabilidad. No sé si a partir de esta victoria, porque, repito, estadísticamente no me dejó los ingredientes como para imaginarlo así. Pero sin duda alguna está atravesando un muy mal momento el City. Sí, y pasa más que por Guardiola, que así como Richard está tratando de sacarlo. Sobrevivir. Están tratando de sobrevivir. Es que parece... Richard es como Haaland, acaba resurgiendo, sí. Siempre. Exactamente, ahí con un poco de hidratación y de regreso al terreno de juego, Richard. Pero no te preocupes, también puede entrar en tu lugar en este momento Barak Feber. A ver, Barak, con que estando el Manchester City, por supuesto que este es un tema ya desde hace varias semanas, ¿no? Pero es difícil pensar en que le puedan dar la vuelta realmente. Tendría que pasar más por los futbolistas, por algún líder que tenga que surgir en estos malos momentos, o cuánto se le podrá cargar a alguien como Pep Guardiola. No, tiene que ser Guardiola. Por supuesto que necesita de futbolistas en una mucho mejor versión de la que está teniendo ahora mismo. Está claro y coincido con Rodri que el equipo no tiene esas alternativas que tuvo en su momento, que donde veías a Grealish en su mejor momento y a Riyad Mahrez, ahora ves a un Savinho que apenas hizo el mejor partido que ha hecho en la temporada, recién contra el Leicester, y gracias a su gol y asistencia pueden ganar ese partido, pero no había metido goles en toda la temporada, ¿no? Y donde veías a un Haaland extraordinario y metiendo 3 o 4 goles por partido, pues ahora ves una versión de Haaland con dudas, que falla penales, que genera pocas oportunidades, que atasca al equipo, y que antes los problemas que podía generar Haaland en la pizarra lo resolvía con goles. Ahora sigue generando esos problemas porque el equipo pero no está siendo rentable con goles, y suponemos que es pasajero porque creo que todos tenemos la idea de que Haaland va a ser un delantero histórico, que va a romper récords y que de un día a otro no va a dejar de meter goles, y que esto es una mala racha, y en cuanto empiecen a meter goles otra vez, el Manchester City va a encontrar paso a pasito maneras para mejorar, pero por supuesto que tiene que pasar por un Guardiola que le dé una vuelta de tuerca a esto, que entienda que necesita una fórmula distinta para esta segunda vuelta, que lo que le ha funcionado durante tantos años, ahora mismo en este momento de crisis no le va a funcionar. Y luego, claro, jugadores que ya seguramente no ofrecerán su mejor versión porque ya la vimos, como Gundogan, como De Bruyne, tendrán que estar mucho mejor físicamente, mucho mejor para echarse al equipo a la espalda, porque necesitas hombres con la experiencia y el liderazgo en la cancha como De Bruyne y Gundogan, y ahora mismo han sido más problema que solución, ambos, y eso no puede ser. Y luego, claro, los más jóvenes que han sido muy inconsistentes, pues tendrán que volver a su mejor fútbol, ¿no? Bernardo Silva, Foden, etcétera, aquellos futbolistas que ya no tienen cansancio en las piernas de Gundogan y De Bruyne, y que deberían de ejercer también ese liderazgo y esas soluciones en la cancha que ahora mismo el Manchester City no ha encontrado desde hace. Sí, sí. Y, como que no hay... y no olvidar, claro, Ajá. todos los problemas que tiene el equipo, y ahí sí es un tema de lesiones y de trabajo y de sentar a Joshua Guardiola en algún momento, porque es increíble que en todos los partidos te genere ocasiones de gol.
Sí, que ha sido como un tema que quizás no se vio tanto por el poderío en la ofensiva que tiene este Manchester City, al menos así en las últimas temporadas, pero por donde le veas hay problemas para el Manchester City en estos momentos. A 14 puntos del primer lugar Liverpool. En segundo lugar está un Nottingham Forest, aunque sí a 8 puntos del equipo de los Reds, pero son de estos equipos también que hasta el momento estamos con la pregunta de qué tanto puede aguantar, ¿no? Lo mismo, Rodri, que platicamos tanto la temporada pasada con el Girona en la Liga. En segundo lugar, en este momento, ¿qué tan probable o viable o qué tan real es esta versión del Nottingham que por el momento se coloca como segundo? Bueno, estoy un poco perdido en ese aspecto porque ya me pasó con el Girona el año pasado que desde el principio dije, nada, se van a caer porque no aguantan, no tienen fondo de armario, pero claro, al final me callaron la boca y ahí están jugando en Champions, ¿no? Con el Nottingham Forest a mí tengo un feeling muy parecido porque creo que es un equipo que sin tener grandes nombres es un colectivo que funciona muy bien, es un colectivo seguramente muy igual entre lo que es la diferencia de los titulares con los suplentes. Creo que es agradable de ver, tiene esa inercia ganadora, ¿no? Que en algún momento de repente cuando no se merece ganar algo pasa que hace que la balanza se decante a su favor y creo precisamente que sería un outsider muy bonito, ¿no? No vamos a decir que nos recuerde al Leicester que consiguió la Premier hace años, pero es una historia muy bonita porque además es que recuerdo cuando acabaron ascendiendo a la Premier League que entraron un poco por la puerta de atrás y que en estos últimos años siempre han tenido nombres interesantes, buenos refuerzos, más allá de las inversiones millonarias o de los grandes fichajes que puedan tener los City, United, Chelsea, Tottenham y compañía, ¿no? Veremos a ver hasta dónde le puede dar la gasolina. Lo que está claro es que como mínimo es uno de los animadores de la Premier este año. Están ahí por méritos propios porque esto no es una eliminatoria o un torneo de eliminatorias donde siempre hay un caos que aunque no juegues bien consigues estar ahí. Son muchos meses ya los que lleva en esa parte delantera de la Premier y oye, ojalá será un bonito cuento de hadas, ¿no? Como de vez en cuando nos está acostumbrada la Premier a regalar y que ojalá se sustente hasta finales de temporada, pero yo lo veo complicado, ¿no? Porque al final el United se ha reforzado bien, van a venir más jugadores ahora en el mercado de enero, el City 3/4 de lo mismo, ya están sonando gente o jugadores como Echegaray, etcétera, Chavarri, y al final es muy complicado aguantar porque tú no tienes el talón de cheques que tienen el resto. Sí, ¿no? claro, y un Arsenal en el tercer lugar, ya Bukayo Saka, también buscando quizás que les ayude en este mercado de invierno, pero como dice Rodri, veremos a ver qué pasa ahora con el Nottingham Forest y qué pasa con este Manchester City, porque claro, quieren colocarse al menos entre los primeros 4 para poder participar en la Champions League la próxima temporada, pero por el momento están en quinto lugar.